todas. Esto va a quedar grabado para nuestra playlist de Seminario A de UC 2025, así que lo podrán repasar en cualquier momento. Bienvenido, don David, un gusto tenerlo acá. Igualmente, buenas noches, más bien muchísimas gracias por la invitación. Bueno, qué dicha que ahí, vi que van a abrir con Minae, supongo que Randall te aceptó ahí, entonces ojalá, bueno, que sea de provecho, me parece que muy bien la temática de inicio. Y bueno, aquí estamos con todas las ganas, ojalá mañana también lo pueda pasar visitando por allá, por la tarde posiblemente. Me parece que es un buen temas súper interesantes y creo que muy en boga todos los que hablaste, ¿verdad? Realmente pienso que este año va a ser prácticamente un éxito como los años pasados también. Entonces, desearte lo mejor. ¿Ok? Eh, Muchas gracias. Iniciamos entonces. Ok. Vamos a hablar un Adelante. poquito. Ok. Vamos a hablar un poquito y tal vez ahí vamos a correr y como les menciono también, es un tema, digo yo, en boga hoy en día. Cualquier consulta la hacen en el chat o también para que ahí también el don Cristian me haga el favor de leerla. Hágala en el momento para que tal vez no dejen todo al final, porque al final posiblemente ya algunos se quieran ir ya a ver la novela, a cenar, ¿verdad? A ver la película, pero tal vez el tema sí les va a interesar. El tema aquí hablemos sobre la ubicación ideal del supresor residencial va principalmente por el tema del NEC y específicamente la sección 23067. Y bueno, llevamos de una vez que hice la 23067. Bueno, habla de que los dispositivos de protección de sobretensiones, dígase supresores de picos, ¿verdad? Como lo llamamos coloquialmente, en todas las acometidas de unidades de vivienda debe contar con un supresor. Ahora vienen varias ubicaciones. La primera ubicación dice debe ser parte integral del equipo acometida o debe estar ubicado inmediatamente adyacente al mismo. Debemos aquí aclarar, ¿verdad?, que el equipo acometida no es la base medidor como tal, sino que es lo que nosotros decimos coloquialmente el breque principal, ¿verdad? Lógicamente, si existen ensambles que vienen con la base y el breque principal integrado, lógicamente hay que entender de que el equipo cometida va a ser ese breque principal que está integrado a la base. Y cuando dice también la acción, ubicado inmediatamente adyacente al mismo, es porque el término parte integral va a que prácticamente forma parte del equipo de cometida, digamos que está ahí dentro de la caja, y lo otro es que hay adyacentes que podría estar fuera de la caja. Una ubicación adicional viene en la sección que dice que no se requiere que el supresor esté ubicado en el equipo cometida, sino que se puede ubicar en cada equipo de distribución del siguiente nivel, aguas abajo hacia la carga. En nuestro mercado, traduciendo eso, sería en la caja de breaker o el centro de carga siguiente después del breaker principal. La única característica técnica que hace referencia a esta sección de un supresor es la referencia de que el tipo, o sea, tipo 1, tipo 2, ¿verdad? No dice uno u otro o ambos, dice simplemente tipo 1 o tipo 2. Ahorita vamos a entender un poquito el tema de tipo 1 y tipo 2. Y a nivel de reemplazo, cuando yo tengo que hacer un reemplazo del equipo cometido, aunque el equipo sea existente de hace muchos años atrás, si yo voy a mover el equipo acometida, voy a subir, hice una ampliación y voy a subir de tener de 100 amperios a 200, me va a tocar que me aplique el requisito de esta sección. O sea, dígase que me va a tocar agregar un supresor. Ahora, entendamos también desde el punto de vista del NEC, que también habla de qué es una unidad de vivienda. Y todas estas vienen, digamos, desde del NEC 2020, al cual es el que estamos aplicando hoy en día en nuestro país. La unidad de vivienda claramente está definida en el artículo 100, unidad única que proporciona instalaciones habitables completas e independientes para una o más personas, incluyendo facilidad permanente para vivir, dormir, cocinar y comer e instalaciones sanitarias. Una palabra clave es permanente, ¿verdad? Unidad de vivienda, por ejemplo, no es lo que también hoy en día en el NEC 2020 también incluyó como una definición las unidades de dormitorio.
¿verdad? Y aquí pongo unidades dormitorios, son, por ejemplo, aquel edificio en donde posiblemente, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, residencias estudiantiles, en donde los estudiantes, digamos, que tienen beca, tienen opción a una residencia, pero esa residencia es posiblemente un cuarto, un baño, tienen posiblemente cocina común. Eso no entra como dentro de la clasificación de unidad de vivienda que tiene el NEC. Por ejemplo, también unidades de dormitorio podrían ser donde se quedan los policías en las delegaciones, donde se quedan los bomberos también, ¿verdad? No son, esas son unidades de dormitorio. Habitaciones o suites de hoteles o moteles, o dígase en este país también cabinas, ¿verdad? Que la gente tiene cabinas para, digamos, para alquilar, hoy en día ya viene la época navideña. Ese tipo de instancia no es unidad de vivienda. Y por último, también las áreas de hogares de ancianos e instalaciones de atención limitada, exclusivamente para habitaciones como para pacientes, tampoco entran de unidad de vivienda. No puse aquí que claramente tampoco la parte comercial, si yo tengo un centro de medidores y hay comercios, locales comerciales, no aplica el tema, digamos, en este caso, del supresor. Ahora, ¿de dónde viene el tema del fundamento del cambio? ¿Por qué el NEC le interesó ampliar el tema de los supresores a nivel de vivienda? Bueno, muy sencillo, a nivel de vivienda, si uno vuelve a ver, vamos a decirlo así, previo al NEC 2020, cualquier equipo de protección que yo tengo en una caja de breaker, dígase en este caso un centro de carga residencial, solamente está enfocado en términos de protección de sobrecorriente. Dígase un interruptor automático o breaker, como lo llamamos, simplemente es una protección desde el punto de vista de corriente. Teníamos adicionalmente protecciones también de falla de arco, falla tierra o duales, en términos también de un tema de proteger sobre corriente. Pero lo que se vio es que no teníamos ningún tipo de protección de sobretensión. Estamos hablando solamente cuando hablamos de un breaker, hablamos de que es un elemento de protección de sobrecorriente. No hay elementos de sobretensión. Desde el punto de vista del NEC, había una necesidad de crear una protección de sobretensión. ¿Y por qué esa necesidad? Principalmente es porque hoy en día tenemos muchísimo equipo que se basa, digamos, que también podría sufrir daño por algún tema de sobretensión. Dígase, por ejemplo, casas que hoy en día, ¿verdad?, vienen con detectores de humo incluido, detectores de incendio, paneles de incendio, y que no se diga también de que ya vivimos desde hace muchos años, breques de falla de arco y fallas a tierra, que la tarjeta impresa de detección de arco o falla a tierra toma su potencia de la misma línea donde se conecta el breaker. ¿Qué quiere decir? Es de que yo perfectamente podría tener una tarjeta integrada en un breaker de falla de arco o falla a tierra que se dañe por una sobretensión. Y aquí también aclaramos que el término sobretensión que estamos hablando acá no es la sobretensión, digamos, temporal o sostenida, que digamos que generalmente en inglés lo conocemos como un swell, sino que hablamos de una sobretensión transitoria que desde el punto de vista comparada con la temporal es sumamente rápida con respecto a la que es temporal o sostenida. Entonces quiere decir que el término sobretensión también debemos de clasificar varios tipos de sobretensiones y en este momento estamos hablando de una sobretensión transitoria, un evento que dura, es sumamente rápido. No es una elevación de tensión que queda ahí y que nos permite, inclusive hasta un medidor convencional, nos permite verla y verla ahí en la pantalla, por ejemplo, un segundo, 2 segundos o un minuto, sino que hablamos de un evento sumamente rápido que posiblemente un equipo convencional no lo va a detectar. Entonces, esa es la razón principal por la cual, digamos, a nivel de la comisión digamos, de la NFPA 70, o los que estuvieron a cargo de esto, comenzaron, digamos, a ver esa necesidad. E inclusive, si ya usted en algún momento están escuchando el 2023 que ya salió lógicamente en el 2023, prácticamente amplía la ubicación de los supresores a otras instancias. Voy a adelantar, ¿cuáles instancias? Bueno, todas esas instancias que yo dije que no se incluyen en el 2020,
se van a incluir en el 2023. Entonces, si nos toca en algún momento saltar al 2023, todo lo que venía aquí, que no es unidad de vivienda, también va a incluirse el supresor. O sea, va a ampliarse el uso del supresor. De paso, también el 2020 no solamente incluyó el tema del supresor a nivel residencial, lo incluyó en otras instancias, ¿verdad? Ahorita vamos a enfocarnos en el tema residencial, pero no, si uno revisa el 2020, el tema de los supresores también está ampliado a otros tipos de carga, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, hago referencia, por ejemplo, a los controladores a las controladores de las bombas de incendio. Por ejemplo, en el tema ahí es un caso típico de eso que no es residencial, que necesita supresor. Ahora, a nivel de ITU, ¿va? Tenemos un portafolio de supresores residenciales, tanto para ubicar fuera o dentro, digamos, del centro de carga, y también, ¿por qué no? También para en casos que haya que montar un centro de medidores conocido como panel de medidores comercial de estos tipo columna, también existe la solución del supresor para colocar, digamos, en este caso, en un panel, voy a decir, de 12, 18, ¿verdad? 18 medidores, por ejemplo, monofásicos, o 24, dependiendo del edificio, ¿verdad? Si tiene 24 apartamentos y se va a colocar un panel de medidores, en este caso tenemos el supresor para el panel de medidor, ¿verdad? Entonces, no solamente para hacer una casa individual de una sola cometida, ¿verdad? Sino también también en este caso ya hay instalaciones más grandes en donde también la ubicación, el tema de lo que es unidad de vivienda, también sí aplicaría a digamos en este caso a un condominio o digámoslo así, a una torre de apartamentos. A nivel, digamos, de supresores, por ejemplo, nosotros contamos con varios, principalmente supresores, y nuestra oferta está más basada en supresores para ubicar en el panel, dígase en el centro de carga. Y este es un ejemplo de un supresor que se instala enchufable en un centro de carga de nosotros. Este es el más económico, es de 18 kiloamperes por fase. Recuerde que el NEC en este caso no está dando un tamaño de supresor. En este caso no está dando un tamaño de cuánto debe ser ese supresor en kiloamperes. Entonces, si colocamos uno de 18 kiloamperes, uno de 36, uno de 108,000, cualquiera aplicaría para cumplir el código. Aquí vamos a ver algunos términos también principalmente que nos interesa y posiblemente el que yo voy a enfocarme más es el término que viene aquí. Voy a poner acá un momentico el puntero, que es este, el Voltage Protecting Rating, que nosotros vamos ahorita lo voy a comenzar a referir solamente como VPR o EPR, ¿verdad? Entonces voy a hacer referencia de este término particularmente más adelante, pero aquí si ustedes notan estamos hablando de que es un sistema 12240 monofásico y tiene particularmente el que me interesa, bueno, que vamos a ver, este que viene aquí, tiene un Voltage Protecting Rating de 600 voltios. Ahorita vamos a entender por qué ya estoy haciendo esa referencia. Aquí hay otro que está dentro de digámoslo así, el portafolio de equipos, que sería un supresor que trae vamos a decirlo así, un breaker de 2 polos 50 totalmente funcional, ¿verdad? Que en este caso, si hay que reemplazar algún breaker, que reemplacemos, digamos, porque no hay espacio, podrían reemplazar el breaker, por ejemplo, el tanque de agua, por ejemplo, el tanque, digamos, del calentador, por este breaker, que tiene, digamos, hay opción de 2 por los 50, hay uno de 230, pero ese 230 no se trae, y este 2 por los 50. A una pregunta particular que nos hacen con este breaker es, y también inclusive hay gente que piensa que solamente este supresor es solamente para la carga, ¿verdad? En este caso, esta fotografía, aquí es digamos, de muestra. Aquí lo que se está viendo son los varistores o los conocidos como MOB, que es el componente principal del supresor. Y estos varistores, que estarían, digamos, en este caso, viendo el VPR, estarían conectados, hay varistores conectados entre línea y neutro y entre línea y línea. Dígase en este caso particular que estamos hablando de que todos estos supresores que pide el NEC son supresores, perdón, de ubicación paralela, no son supresores de aplicación serial.
¿verdad? Que en el caso si fueran de aplicación serial, estaríamos hablando de entrada y salida. Cuando yo utilizo este interruptor, los varistores quedan en paralelo, dígase entre línea 1 y neutro, línea 2 y neutro, y otros varistores quedan entre L1 y L2. Que eso estamos hablando de que quedan L1 y neutro y L2 y neutro de el tablero. No estamos hablando de la carga, sino que cuando yo interconecto ya este breaker lo enciendo, todos estos varistores están viendo todo lo que es el centro de carga, ¿verdad? No es una protección serial que solamente aplica hacia la carga donde está ese breaker, ¿verdad? Porque tal vez eso se ha malinterpretado en algún caso porque no estamos hablando de un supresor integrado serial, sino es un supresor integrado paralelo, ¿verdad? Cuando yo coloco esto, recuerde que todas las cargas, al final de cuentas, están en paralelo entre sí, ¿verdad? Si un circuito de toma corrientes, están, digamos, ya sea el del piso 1 de la casa o el del piso o el segundo piso de la casa, en este caso están conectados en paralelo todos a la barra, línea 1 y neutro, o línea 2 a neutro, o línea 1 y neutro, ambos circuitos, ¿verdad? Ese breaker de un polo 20 está precisamente, y lo que se va a conectar ahí va a estar en paralelo con la barra. Ahora, este que está acá es de 36 kilóamperes por fase. El anterior era de 18 kilóamperes. Ahora, también va a pasar. Estos son temas ahí también que, de aparte de dónde conecto el cable, ¿verdad? En algunos casos depende el cable dónde va. Puede ir en un momento, puede ir al neutro, dependiendo si tenemos el puente de unión principal cerca o si está lejos ese puente de unión principal, podemos conectar ese cable blanco directamente a tierra. Y eso, digamos, precisamente es parte de las instrucciones que se dan muchas veces el tema de instalación. Aquí podemos ver, digamos, el tema entonces la sección del NEC. Lo que nos quiere decir es que nos permite colocar supresores en el tablero de siguiente nivel del desconectador principal. Ahora, este tablero del siguiente nivel, vamos a verlo así. Aquí yo pongo en la fotografía de la izquierda están los dos modelos, ¿verdad? Aquí no es que vamos a ver los dos en el mismo tablero, sino simplemente aquí pongo en la fotografía cómo se ven ambos modelos, el de 18,000 y el de 36,000. Aquí lo vemos sin tapa y lo pongo por una razón. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que voy a poner acá digamos, alrededor digamos, de donde están los otros espacios libres? Bueno, lo que voy a colocar ahí son los los interruptores que van a alimentar todos los circuitos ramales. ¿Qué circuitos ramales en el nivel de una casa? Bueno, ya lo dijimos, digamos, los tomacorrientes del primer piso, los tomacorrientes del segundo piso, el tomacorriente, vamos a decir, vémoslo así, de la terraza, los tomacorrientes del garaje, ¿verdad? Aquí también el circuito de la refrigeradora, el tanque de agua caliente, ¿eh? Aquí puedo poner también el circuito de la secadora, y por qué no también el circuito de la salida del vehículo eléctrico, ¿verdad? Ahora, todo eso está llegando, vamos a decirlo así, a esas barras, a L1 y L2, si lo vemos así. Ahora, tenemos también un tema de colocar también un supresor adyacente al al panel de medio, al panel digamos, al panel de distribución, dígase centro de carga o caja de breaker, como lo vemos ahí, que tenemos también en este caso otro supresor más, que en este caso, este modelo específico es de 108,000 amperes por fase, ¿verdad? Prácticamente, entonces también tiene la opción. Aquí hay cuestiones, por ejemplo, nada más que voy a resaltar más adelante. Por ejemplo, cuando yo tengo un supresor de estos, ¿verdad? Que en este caso esta ubicación, todo este tema del cable, lógicamente depende del instalador. Aquí lo que particularmente se indica es siempre el supresor debe estar lo más cerca posible del tablero. Y si hay oportunidad de que ciertos cables les quedan cortos, también hay chance de cortarlos, ¿verdad? Entonces eso es parte, digamos, de lo que se puede, digamos, se puede hacer y particular con esto. Ahora, tipo 1 y tipo 2. En el NEC, estos, los supresores de baja tensión están dados en la sección 242. ¿Y cuál es la UL que más se utiliza? ¿Cuál es la norma UL que nosotros hacemos más referencia en términos de supresores? La UL 1449.
va por la quinta edición, pero en realidad siempre me gusta hacer énfasis que la edición que creó el tema de los supresores es la tercera edición. Va por la quinta porque han habido cambios de la, digamos, en este caso, han habido mejoras o se han incluido otras, digamos, ensayos o otros alcances, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de la cuarta edición se comenzó a incluir temas de protección para cargas de lo que son equipos fotovoltaicos, ¿verdad? Cuando se meten sistemas fotovoltaicos. Entonces, prácticamente de la segunda a la tercera edición es cuando se dio el cambio más abrupto, porque dejamos de hablar de lo que generalmente los ingenieros ya les ponían en planos como TVSS, ¿verdad? Las siglas TVSS era algo que uno veía muy común en, vamos a decirlo así, en diseños de 2010 para abajo. En diseños de 2010 para arriba, hasta hoy, lo que se hace la referencia hoy en día es de SPDs, o sea, SPDs. Ya el hablar de TVSS es porque estamos hablando de la UL 1449 segunda edición. De la segunda a la tercera fue cuando se dio la transición de hablar de pasar de TVSS a SPDs. En este caso, la cuarta y la quinta edición no han hecho un cambio como pasó en la tercera, ¿verdad? De que se hizo precisamente los fabricantes cuando salió la tercera entró de uso obligatorio en septiembre de 2009, pero fue publicada para los fabricantes en septiembre de 2006, para que los fabricantes tuvieran en este caso 3 años para poder crear precisamente un equipo llamado SPD, dejaran obsoleto los TVSS y comenzáramos a hablar de SPDs. Entonces, hubo 3 años de transición para que decirle a usted, fabricante, mire, ya nosotros en septiembre de 2009 ya no vamos a certificar ningún TVSS. Vamos a comenzar a certificar solo SPDs bajo la tercera edición. Por eso hago siempre la aclaración que realmente, si hablamos de fechas significativas en términos de históricos de SPDs, fue en este caso en septiembre de 2009 cuando entró en vigencia la tercera edición. Ya las otras ediciones son importantes, sí, pero no fueron tan importantes porque simplemente no ha creado necesidad de que, vamos a decirlo así, de hablar de un cambio de producto. Nosotros, por ejemplo, tenemos familias o nombres propios de supresores, ¿verdad? SPD Series, CVX, SPC. O sea, esos son nombres propios del fabricante. Nosotros desde 2009 no hemos tenido necesidad de crear un producto nuevo. Simplemente ha sido cuestión de alinearse a algunos cambios menores de que la cuarta y la quinta edición van trayendo. Ahora, el concepto de tipo 1 y tipo 2 comenzó a salir prácticamente a partir del NEC 2008. Y la referencia que hacen tipo 1 y tipo 2 es la localidad donde voy a colocar el supresor. De paso, en el concepto también que hoy en día a veces se habla de, vamos a decirlo así, categoría C, categoría B, categoría A, es un concepto que todavía existe desde el punto de vista que es un concepto que nació en el mundo de la IEEE, pero en el mundo de vamos a decirlo así, de UL y el NEC, lo que se va a hablar es de tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4 y 5. Nosotros en el NEC hablamos en este caso, en el residencial, del concepto de tipo 1 y tipo 2, ¿verdad? Porque el tipo 1 lo que habla es que es un supresor que debe ser instalado, en este caso, particularmente el tipo 1, el único lugar que se puede instalar solamente un tipo 1, por decir únicamente, es aguas arriba del breque principal. Dígase en el lado de línea del breque principal. Si usted quiere conectar un supresor en esa localidad, aguas arriba del equipo de acometida, tiene que buscar un supresor que sea clasificado como tipo 1, desde el punto de vista de la UL. Si usted va a colocar un supresor ya en el lado de carga del desconectado principal, puede aplicar un tipo 2.
¿Puedo instalar un tipo 2 en una localidad tipo 1? No. Pero al revés, puedo instalar un supresor tipo 1 en una posición tipo 2 sin problema. Ahora, no es una receta tampoco de que debo de colocar que en una instalación, como decía alguien, es que tengo que cumplir con un supresor tipo 1 primero y después voy a poner un tipo 2. O sea, eso no lleva un orden. Simplemente lo que está diciendo es, dependiendo de donde usted lo vaya a colocar, ¿verdad? Tenga en cuenta que si usted lo quiere colocar aguas arriba del desconectador principal y hacer una conexión en el lado de línea del breque principal, tiene que buscar si comprar un tipo 1. Pero si usted tiene chance de ponerlo aguas abajo del desconectador principal y hacia abajo, dígase ahí, el tablero siguiente, puede ser un tipo 2. Y si fuera una instalación comercial que tiene un tablero a primer nivel, un segundo tablero en un segundo nivel, ahí puede colocar, si quiere supresores tipo 1 o tipo 2, cualquiera. Lógicamente, eh, puede ser que la gente a veces también interprete que un tipo 1 es más caro que un tipo 2. Típicamente podría ser o no podría ser porque hoy en día hay supresores, por ejemplo, en temas industriales y comerciales que están clasificados para cualquier posición. Solamente a nivel residencial que normalmente sí se ha hecho diferencia entre el supresor tipo 1 y el supresor tipo 2. Ahora, por eso es que en el 23067 hace referencia o uno u otro. No quiere decir que en este caso debo cumplir con los dos, ¿verdad? O debo poner un tipo 1 primero y después un tipo 2. O sea, usted lo que se está diciendo es o tipo 1 o tipo 2. Recuerde que no está hablando tipo 1 y tipo 2, está hablando tipo 1 o tipo 2, ¿verdad? Y cualquier ubicación que usted escoja estaría cumpliendo. No está de más hablar de que seguimos hablando de que el supresor a nivel de NEC solicita que debe ser un equipo listado. Listado desde el punto de vista que debe cumplir una evaluación de conformidad tal y como lo pide el artículo 5.3 del reglamento del Código Eléctrico, ¿verdad? Que cumpla una evaluación de conformidad. No dice que sea huele, dice que cumpla una evaluación de conformidad en nuestro caso, de tercera parte. El UL 1449 generalmente es el más reconocido, ¿verdad? En nuestros mercados, pero hay que hacer, digamos, en este caso, de acuerdo al reglamento, no está hablando que sea UL el único. El UL es el más reconocido y el más sencillo posiblemente de verificar. Aquí hay tal vez como un diagramita un poco más sencillo, ¿verdad? Entonces aquí si yo tengo a nivel industrial, por ejemplo, una subestación, yo puedo colocar, si coloco el supresor en los terminales de línea del breque principal, debo seleccionar un supresor tipo 1. Pero si decidí conectar el supresor en las barras del tablero, aguas abajo del desconectado principal, puede ser tipo 2. Y tipo 1 es permitido. Después hay un tercero que es tipo 3, ¿verdad? Que tal vez para entender, por ejemplo, si esto hoy en día fuera, por ejemplo, o algo que pide el NEC 2020, digamos, si esto fuera la bomba, el controlador de la bomba de incendio, ese supresor de la bomba de incendio podría ser tipo 3, que normalmente se dice que el tipo 3 es para una aplicación específica, digamos, o punto de uso o punto de salida para una carga específica, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, a nivel residencial, un tipo 3 podría ser una regleta supresora que conecte al toma corriente. ¿Verdad? Ese sería el tipo 3 porque estoy colocando esa regleta específicamente para la aplicación, voy a decirlo así, hoy en día yo tengo una regleta exclusivamente para la refrigeradora. Entonces, esa regleta está, es una regleta que está generalmente clasificada como tipo 3 por la aplicación y por la posición donde está. A nivel, digamos, en este diagrama, bueno, este es un diagrama que si ustedes lo ven está en inglés y es precisamente donde salió de base para un documento que también ya sacó Fuerza de Luz por ahí, ¿verdad? De ahí precisamente salió de base este documento. Aquí se hace referencia precisamente a los dos, a lo que les decía, lo que anteriormente la gente hablaba de categoría C, por hacer referencia precisamente a que era un supresor, digámoslo así, que se podía usar en todas las localidades, digamos, de la instalación. El tipo 2, que tipo B, si ustedes ven,
aquí esta frontera está alineada con el desconectador principal. Entonces, aquí la frontera es lado de línea del desconectador, lado de carga del desconectador. Y estos 10 metros, que también hay veces siento que en algún momento ha creado también tal vez vamos a hacer una mala interpretación. Esto es lo que está diciendo es 10 metros, que a partir de estos 10 metros, vamos a decirlo así, de cualquier supresor que, por ejemplo, si esto es el tablero principal, y yo coloco un supresor, por ejemplo, en una salida de un toma corriente, lo que se solicita a nivel de coordinación es que haya 10 metros o 10 o 30 pies entre precisamente ese tipo 2 que está aquí en el tablero y el tipo 3 que está en la salida. Esto no tiene que hacer nada de referencia con respecto a que el supresor, digamos, que está en la base, en el merge principal, con respecto a al tablero, estos 10 metros, si ustedes lo interpretan acá, realmente es un tema de coordinación entre un supresor tipo 2 y un tipo 3, que lo que se aconseja es que haya al menos 10 metros de distancia, ¿verdad? Que claramente muchas veces a nivel de cable, con todas las vueltas que hay internamente, se alcanzan esos 10 metros a un toma corriente. Ahora, entendiendo también el caso del mundo de la calidad de energía que tenemos presentes. Hoy en día hay que tener presente que el supresor solamente actúa para este tipo de evento transitorio. La onda senoidal es esta, la que yo deseara tener. Este es el fenómeno transitorio, este es el fenómeno de disminuciones de tensión, este es el fenómeno de elevaciones de tensión, suel, tenemos distorsión armónica, tenemos ruido eléctrico, ¿verdad? A nivel comercial industrial hay supresores que además de suprimir, valga la redundancia, trasientos o picos, también tienen la opción de suprimir ruido. Entonces, hay supresores que solamente atacan transitorios y hay supresores que ven transitorios y ruido eléctrico, ¿verdad? No ruido, digamos, mecánico, ruido audible, sino ruido eléctrico. Ya un supresor no va a haber SAC, no va a haber swell, no va a haber armónicos, y de paso, también, de paso, les indico, si tenemos swells, estos swells pueden ser los asesinos o el que causa la mayor de las fallas de que un supresor se dañe. Por eso también hay un término ahí que no lo quiero meter, no me voy a meter de fondo, hay un parámetro que traen los supresores que se llama MCOV, digamos ahorita se lo menciono, se los muestro también, que lo que hace referencia es a los sueldos, ¿verdad? Ahorita le hacemos un poquito más de énfasis, pero el tema del los sueldos queman supresores, ¿verdad? Y los supresores están hechos para esto, no para esto, ¿ok? Ahora, ¿qué es un pico voltaje? Desde el punto de vista ahí coloquial, es una sobretensión que generalmente es una elevación de tensión o una perturbación eléctrica que generalmente va a viajar por las líneas de corriente alterna, por ejemplo, hacia una casa, pero también podemos tener, digamos, en este caso, una sobretensión en una línea telefónica, una línea de cable, que puede dañar electrodomésticos o cualquier equipo electrónico, digamos, de una casa. Es una condición de voltaje ascendente que puede estar presente en una o más fases. Y generalmente lo vamos a clasificar que es un evento muy corta duración. Podemos alcanzar microsegundos o hasta 2 milisegundos. Desde el punto de vista de un fenómeno, es uno de los fenómenos más rápidos. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, una elevación de tensión, por ejemplo, como este swell a nivel de la IEEE, un swell entra a definirse a partir de generalmente de medio ciclo en adelante hasta un minuto. O sea, un swell puede durar medio ciclo hasta un minuto. Hablemos un poquito en términos de 60 Hz. Si yo quiero sacar cuánto es un ciclo eléctrico, ¿verdad? Divido 1 entre 60, ¿verdad? Entonces, quiere decir que 1 entre 60 nos da 60 segundos, nos va a dar 16.67 milisegundos. Eso es un ciclo, ¿verdad?
Un ciclo eléctrico de 60 Hz es 16, redondeémoslo a 17 milisegundos. Si hablamos de que yo tengo un transitorio que dura 2 milisegundos, hablamos que de 17 milisegundos el ciclo y 2 milisegundos, hablamos de que el transitorio o pico es un fenómeno que dura menos de un ciclo eléctrico, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a decir que es un fenómeno subciclo, dura menos de un ciclo, ¿ok? Sumamente rápido. Ahora, ¿qué, ¿cuáles son las fuentes generalmente que para esos, digamos, de donde vienen esos transitorios? ¿Verdad? Las fuentes son dos, principalmente. Y es de esas dos, se van a dividir tres, ahorita les digo por qué. La primera es tema atmosférico, ¿verdad? El tema de rayos, que la gente comienza a preocuparse cuando está en invierno, comienza la rayería, como decía mi abuelo, comenzaban a desconectar todo. Y el otro caso, la otra fuente es lo que llaman por conmutación. En inglés sería switcheo, ¿verdad? Ahora, otros picos que ocurren por mayor frecuencia son dentro de las instalaciones. O sea, en la mayoría de los casos, siempre se dice que generalmente las fuentes son más frecuentes de origen de transitorios y de fuentes internas. Para esta guía vamos a hablar de lo que son picos generados, ¿verdad? De la siguiente manera. Primero, hablamos del transitorio atmosférico, conocido como, ¿verdad? El que viene de los rayos. Y generalmente este transitorio, ahorita vamos a verlo, genera lo que llaman un transitorio tipo impulso, ¿verdad? Que ahorita vamos a verlo más adelante. Ese transitorio tipo impulso generalmente viene con, digamos, el que tiene mayor energía, ¿verdad? Y es el que puede causar más daño generalmente a la primera vez. Tenemos un segundo, digamos, dijimos dos causas por conmutación. Dijimos, la primera causa es por rayo, de un tema externo también, pero también de manera externa también hay lo que llaman picos por conmutación. Entonces, picos por conmutación, para dar ejemplos de eso, sería, por ejemplo, un recloser que esté cerrando y abriendo, ¿verdad? Precisamente, un breaker en una subestación que lo vayan a cerrar, un cambio de circuito en una subestación, el simple hecho de que se dé una falla, de que un circuito limitador, dígase un QDOP, en este caso, vamos a decirlo así, creo que le llaman a veces candelas, ¿o no? A los fusibles de los postes. Es un fusible limitador. Cuando un fusible eso se abre o lo vuelve, precisamente alguien tiene que llegar a volver a cerrar, ahí va a crear un transitorio, es un switcheo externo. Es hoy, si hoy en día hay mucho viento, entonces si estoy en una zona en donde hay mucho árbol y una rama cae De sobre una línea de lugares distribución. específicos para donde se puede instalar. Perdón, ¿aló? No, disculpa, es que se me activó el audio. Mi hijo me preguntó algo y lo activé. Disculpa. No se preocupe. Ok. Entonces, por ejemplo, un switcheo externo también entra, por ejemplo, un evento no intencional, ¿verdad? Que en este caso hay mucho viento, una rama cae sobre una línea de distribución y crea un corto. Ese corto viaja por la línea y estaríamos viéndolo nosotros dentro de nuestras instalaciones como un transitorio externo, ¿verdad? Que no es provocado por una inducción de un rayo, sino es provocado precisamente por un tema de conmutación externa. ¿Verdad? Como ya les dije, ¿verdad? Que la conmutación externa puede ser intencional o no intencional. Dentro de lo que son las sobretensiones transitorias generadas internamente, tendríamos sobretensiones internas que provocamos nosotros mismos con nuestras cargas. Dígase entrada de motores, compresores, descarga de dispositivos inductivos como bobinas, dispositivos de arco, una máquina de soldar, fallas de arco, despejes de una falla a través de un fusible o un breaker, dígase por un cortocircuito, ¿verdad? Estamos hablando que son actividades normales, anormales, intencionales o no intencionales. Desde el punto de vista de varias fuentes, se dice que de esos tres, vean, son dos genéricas y son tres porque en este caso hay una de switcheo interno y otra de switcheo externo. Dentro de las fuentes internas de switcheo internas, generalmente desde el punto de vista de mucha documentación, se habla de que
entre el 60 y 80% de los transitorios que se dan en un facility, dígase, en una instalación eléctrica, ¿verdad? Generalmente, hablamos del 60-80%, es este tipo de transitorio que se genera dentro, o sea, que uno mismo se lo crea. Por eso aquí dice que típicamente causas pueden ser el simplemente hecho de encendido y apagado de cargas. En una casa tenemos, hoy en día tenemos hidrolavadoras, tenemos la bomba de agua, hay gente que tiene máquina soldar, hay gente que tiene, en este caso, vamos a decirlo así, mucho dispositivo electrónico también, ¿verdad? Que puede generar algún arco. Entonces, todo esto crea el mismo hecho también de la bobina, dispositivos inductivos, como una bobina, un relé, el cierre eso crea un transitorio. Y todo eso entra dentro de entre un 60 y 80%. Quiere decir que las fuentes externas, dígase de switcheo o de rayo, entrarían entre un 40 o un 20% de las producidas en una instalación, ¿verdad? ¿Qué efectos comunes tienen los transitorios? Bueno, efectos comunes vamos a decir que vamos a tener efecto disruptivo, ¿verdad? Que en este caso tenemos efecto que estaríamos hablando en términos, por ejemplo, de que si estamos en temas de telecomunicaciones, podríamos crear un dato falso en tema de comunicación, ¿verdad? Hoy en día, ¿cuánta casa no tiene, digamos, en este caso, de casi un pequeño data center ahí prácticamente? Tenemos efecto disipativo, o sea, degradación del componente como tal, porque vamos perdiendo capacidad eléctrica al propio componente. Recuerde que un pico no le sale barato a un equipo, se va degradando a nivel dieléctrico. Y ya el efecto que no quisiéramos nosotros tener, que es el efecto destructivo, ¿verdad? Que prácticamente es el que viene generalmente producido por un transitorio de tipo impulso. Y el impulso generalmente, una de las causas principales son el tema de rayos, ¿verdad? Y hablando, digamos, por ejemplo, en este caso, de una casa, vamos a decir, bueno, si hablamos de entre 60 y 80% de esas sobretensiones son generadas por temas de conmutación interno. Dijimos que en una casa tengo la bomba de agua, tengo la hidrolavadora, tengo electrodomésticos que incluyen, vamos a decirlo así, pequeños motores, licuadoras, batidoras, extractores de jugo, ¿verdad? Digamos, todo un montón de cargas, ¿verdad? Que prácticamente generan la mayor cantidad de transitorios que podemos ver precisamente en una casa. Ahora, a nivel de una casa, aquí por ejemplo, hablamos de que tenemos entonces fuentes externas, dijimos caídas o daños en las líneas de distribución que van a crear cortocircuitos, lighting, que son rayos. Aquí en rayos, entiéndase que el supresor no está hecho para hacer lo que llaman una protección de un rayo directamente. Es simplemente un tema, está hecho para ver, en este caso, un efecto residual de ese rayo. Los movimientos de carga de un utility, ¿verdad? Si estamos a la parte de una subestación y comienzan a nos pasan de un circuito a otro, ¿verdad? A nivel interno, les decía que encendido y apagado generalmente de cargas que podemos tener comúnmente, secadoras, el portón eléctrico, la refrigeradora, unidades de aire compresores, ¿verdad? De aire acondicionado, abanicos, aquí tenemos compresores de aire también, hay gente que tiene compresor de aire, yo tengo uno para el tanque neumático, hay gente que tiene hasta un taller de minestería en la casa, ¿verdad? Si se quiere ver. Entonces, todas esas fuentes internas, generalmente si hacemos acá, diríamos que andaríamos de entre un 80% se genera aquí y un 20% viene de la calle. Ahora, aquí también para que vean algunas fuentes donde se tomó ese dato, ¿verdad? NEMA, aquí les pongo también el link, ¿verdad? Y ahí también les prometo compartir esta presentación. Aquí desde el punto de vista de la página de NEMA, que tiene lo que llama el Instituto de Protección de Transitorios, precisamente habla del 60-80 de el origen, digamos, de donde vienen la creación de esos transitorios. En otra fuente, ¿verdad? Esta fuente también, 60-80 también habla de transitorios de origen interno, ¿verdad?
Y aquí habla, bueno, cuáles son algunas fuentes de switcheo de origen interno. Y aquí, ¿verdad? Aquí tienen el contactor, el switcheo en capacitor, la descarga, digamos, de equipos inductivos, fallas de arco, ¿verdad? Aquí fallas de arco. El tema de, en este caso también, temas de elevadores, HVAC, ¿verdad? Luz de palastros, ¿verdad? En este caso las mismas computadoras, máquinas, digamos, fotocopiadoras, y fuentes externas, de las que dijimos ahorita, ¿verdad? Las que acabamos de repetir varias veces. ¿Cuál es esta fuente? Bueno, esta fuente es ESFI. Para los que no saben qué es ESFI, ESFI significa el Instituto de, en este caso, de Seguridad Eléctrica Internacional. Es bueno, lógicamente es Estados Unidos. Y en este caso, eso significa SAE, Electric Safety Foundation, ¿verdad? En este caso sería la Fundación de Seguridad Eléctrica. Esta es la fuente también donde se tomó digamos, esta imagen que está acá, y que también habla el 60-80 de precisamente cuál es ese porcentaje de dónde se producen mayoritariamente la mayor cantidad de transitorios, que somos nosotros mismos los que provocamos mucho, prácticamente estos 60-80. También esta ESFI también hace algunas encuestas para verificar un poquito de cómo entiende la gente el tema transitorio, ¿verdad? Entonces aquí, esta encuesta es la última que me encontré que ellos hicieron en el 2021. Aquí toman algunas cosas, ¿verdad? Causas comunes, cuáles son las causas o los orígenes comunes de transitorios, switcheo de cargas eléctricas, lightning, rayos, cortocircuitos o fallas de cableado, o daños de las líneas, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver dos fuentes internas y dos fuentes externas. Aquí se le hace preguntas, por ejemplo, para entender, bueno, una fuente, bueno, aquí viene también la pregunta y las respuestas que tuvieron y cuáles son buenas y cuáles son malas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían las causas típicas, digamos, o contra qué está protegiendo un supresor? O sea, ¿qué fenómeno ataca un supresor? ¿Verdad? Si lo vemos así. Entonces, por ejemplo, ponen aquí, bueno, para arranques de motores, el switcheo de cargas, 11% respondió esto. Esta es una respuesta correcta, ¿verdad? Lo que está en verde. 24% respondió picos de voltaje, ¿verdad? Para eso está hecho un supresor. Pero, por ejemplo, aquí pueden ver, por ejemplo, que al 19% dijo overvoltas. Vamos a traducir esto como sobretensión sostenida, dígase un suel. 19% mencionó esto, pero es falso, ¿verdad? Un supresor no está para proteger contra esto. También al 16% contestó impacto directo de un rayo. 16% contestó esto y aquí está marcado también, no está correcta la respuesta. Por eso les decía que el supresor, a veces la gente dice, no, es que el supresor me sirve para un tema digamos, de un efecto directo de un rayo. No, o sea, no es para un efecto de rayo, o sea, no me sirve para un tema directo. Aquí también lo ponía yo, digamos, en el caso acá, ¿verdad? De que, y me vuelvo aquí un poquito, ¿ah? Que venía para impacto. O sea, bueno, ahí tal vez ahorita lo busco para no trazar. ¿no? Que no era para impacto. Aquí, ¿verdad? No protege contra digamos, un impacto directo. ¿verdad? Es un tema, sí puede formar parte de un componente de protección atmosférico completo que involucra una protección externa, ¿verdad? Ahora, la definición de un supresor, para entender también un poquito cómo funciona. A nivel de NEC 2020 trae una traducción. Vamos a entender cómo funciona el supresor un poquito primero que todo. El supresor, la definición que trae es muy sencilla. Dice dispositivo de protección contra tensiones transitorias. Entonces, el supresor, ¿para qué lo quiero? Lo quiero para limitar una tensión transitoria. Ahora, ¿dónde yo quiero limitar un pico? Y el pico de voltaje, yo lo quiero para que no se dé, en este caso, vamos a decirlo así, lo que decimos nosotros típicamente, no quiero tener una caída de tensión entre los terminales vamos a decirlo así, de mi refrigeradora. No quiero tener una caída de tensión muy grande, digamos, en la salida del toma corriente donde voy a conectar mi computadora. No quiero tener
una tensión que me vaya a, como decíamos coloquialmente, que me vaya a quemar mi equipo sonido, mi televisor. Entonces dice aquí, yo quiero el supresor para limitar la tensión transitoria. ¿Y cómo limito la tensión transitoria? Lo hago desviando o limitando la corriente. Aquí la definición lo que dice es, lo que yo ocupo es limitar la tensión y lo logro desviando o limitando la corriente. Cuando ustedes compran un supresor, lo compran en kiloamperes. Entonces usted dice, quiero comprar un supresor de 18 kiloamperes, de 36. Ustedes lo que están comprando es un paquete de limitación de corriente transitoria. Por eso es que, en términos prácticos, a veces la gente no entiende el concepto de que hablamos de picos de voltaje, pero compro kiloamperes. Entonces, lo que estoy haciendo es que estoy comprando un paquete de limitación de corriente que a final de cuentas me va a limitar ese pico de voltaje. ¿Y a dónde me lo va a limitar? Bueno, en las cargas donde voy a colocar el supresor, ¿verdad? Porque yo lo que quiero evitar es que esas tensiones transitorias me vayan a provocar daños en los equipos. ¿Qué provoca, en este caso, una corriente cuando pasa a través de una impedancia? Lo que provoca es una caída de tensión. ¿Quién provocó esa caída de tensión? La provocó la corriente pasando a través de la impedancia. ¿Cómo logro, en este caso, que no haya una caída de tensión muy grande? Bueno, lo logro limitando la corriente que está pasando a través de esa impedancia. Ahora, si yo tengo una avalancha de corriente que llega a mi tablero, dígase una corriente transitoria muy grande, yo lo que no quiero es que esa corriente transitoria que llegue a mi tablero vaya a comenzar a tomar distintos caminos, porque si esa avalancha de corriente transitoria llega a mi tablero y ve es un nodo, eso es un nodo y tiene varios caminos, yo lo que no quiero es que esa corriente, esa avalancha se me vaya a ir a los distintos equipos y que me los va a ir a quemar, ¿verdad? Como dice típicamente. Ahora, les decía que hay dos tipos de transitorios a nivel de categoría. Está el transitorio tipo impulso, que lo vemos así como acá en física, ¿verdad? Rápidamente, es un pico, una subida y una bajada, y es el más destructivo a nivel, digamos así, de efectos. Y el oscilatorio, que sería el transitorio que vemos que tal vez no tiene tanta magnitud, en este caso generalmente tiene un primer pico y después va desapareciendo de manera oscilatoria. Este evento oscilatorio puede durar hasta un ciclo en perderse ya el efecto. Este tipo de transitorio es menos dañino que este, pero este es el que generalmente, si hay más ocurrencia, es el que va a terminar siendo el que dañe más equipos que este, ¿verdad? Vamos a decir, este se da menos en ocurrencia. Cuando se da puede ser que cause un daño permanente, pero este es el que, vamos a decirlo así, decía mi abuela, el pedoqueíto, ¿eh? el que va causando daños, ¿verdad? A puro pellizco. O sea, uno puede matar a alguien a puro pellizco, decía también mi abuela. ¿Verdad? Entonces, en este caso, este es el que va socavando la piedra, el agua, de la gotita de agua que va haciendo el agujero en la piedra. Ahora, esa gotita de agua, si la ponemos así, es perennemente porque es la que se da más frecuentemente, ¿verdad? Ahora, hablemos un poquito de los supresores. Los supresores están hechos la mayoría a base de varistores. Los varistores hoy en día tienen, diríamos ahí también que tienen las 3B, buenos, bonitos y baratos, ¿verdad? Pero no es así, son robustos, son de larga duración, es una tecnología relativamente más económica hoy en día y tienen una velocidad de reacción relativamente, digamos, vamos a decirlo así, aceptable. La gran mayoría de supresores del mercado están hechos a varistores, ¿verdad? ¿Cómo se ve un varistor? Dos patitas, ¿verdad? Y les decía dónde colocamos esas dos patitas. Bueno, cuando vimos el primer supresor, yo les decía de que el supresor, por ejemplo, que lleva con el tipo breaker, que lleva de 2x50, lleva esos varistor, quiere decir que una patita de estas, ¿verdad?, va a estar entre L1 y neutro. Otra patita de estas, que sería otro varistor,
estaría entre L2 y neutro. Y esta patita y esta va a estar entre L1 y L2. Ahí tenemos lo que llamaríamos 3 modos de protección, ¿verdad? Porque no existen varistores trifásicos. Lo que existe es ese elemento de estado sólido que tiene 2 terminales. ¿Cómo opera un supresor? Bueno, dijimos anteriormente que él opera desviando la mayor cantidad posible de corriente transitoria, digamos así, propiamente que iría hacia la carga. Entonces, desvía la mayor cantidad de corriente transitoria, digamos, de la carga. Bueno, ahí sería hacia la carga. ¿verdad? La idea es derivar toda esa energía de ese evento transitorio hacia tierra, ¿verdad? Generalmente. ¿Cómo logra, por ejemplo, un supresor derivar o desviar una corriente transitoria? Bueno, quiere decir que de alguna forma la corriente le gusta ir siempre por los caminos de baja impedancia. Entonces, el varistor es una impedancia variable con el voltaje. El varistor va a tener dos, vamos a decirlo así, se va a presentar en algún momento como una baja impedancia y en algún momento como una alta impedancia. La mayor parte del tiempo ese varistor está como una alta impedancia. Solamente cuando se presenta una corriente transitoria, lo vamos a ver que cambia su estado de alta impedancia a baja impedancia. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es desviar la corriente transitoria. Que de paso, precisamente por eso es que se busca que los supresores estén lo más cerca del tablero, dígase, lo más cerca de la barra, porque yo necesito que ese supresor sea atractivo para cualquier corriente transitoria que llegue a esa barra. Atractivo desde el punto de vista ¿qué? Desde el punto de vista de impedancia, ¿verdad? Eso es como cuando yo tengo, vamos a decirlo así, cuando hacían los ejercicios de cuánta corriente se va por este camino, cuánta corriente se va por este camino. Normalmente la mayor cantidad de corriente se va por el camino de menor impedancia. Entonces, ¿qué va a hacer el supresor en un tablero? Bueno, ¿qué hace esta válvula de alivio en una olla a presión? ¿Verdad? Los que han escuchado la olla a presión ahí, ¿verdad? Que cuando la gente está cocinando ahí, ¿qué pasa? ¿Qué hace esa válvula de alivio? Liberar presión. Si no libero presión, la olla explota. Yo no quiero que explote la olla. Yo lo que quiero es que cuando haya la presión, cuando ya haya sobrepresión, en este caso, la válvula abra. ¿Y qué provoca la presión en esa olla? El vapor, ¿verdad? Que se expande. Entonces, en este caso, si vemos la analogía de la corriente que viene de un fenómeno interno o externo, yo necesito que esa sobrecorriente o esa corriente transitoria provocada, que es de un transiente, provocada internamente o externamente, cuando llegue el tablero, y voy a hacer que esa corriente es como en la analogía del vapor en la olla, yo necesito una válvula de alivio que me bote esa energía. Dígase, el supresor es la válvula de alivio de un tablero a nivel de esa corriente excedente que viene de un fenómeno, ya sea provocado interno o externamente. Ahí vimos los porcentajes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo yo? Bueno, tengo que el supresor ideal va a desviar la corriente transitoria dañina a tierra. Bajo condiciones transitorias va a tener, en este caso, el estatus de baja impedancia y bajo condiciones normales, dígase, de operación normal, va a tener el estatus de alta impedancia. El supresor se va desgastando, es como una batería, ¿verdad? Ustedes compraron una batería y conforme usan la batería, ya, en este caso se va a gastar. O sea, el supresor no es una batería nuclear, ¿verdad? Que hoy en día está hablando de eso, que va a durar ahí, que para uno es eterna, porque es decir, dura 1000 años y uno dura con costos 65 años, de ahí, o 70, ojalá más, pero de ahí para uno es eterno. Ahora, vamos a este circuitito rápido. Yo tengo ahí un circuito muy sencillo, ¿verdad? Línea tierra, pues ahí una carga de 10 ohmios, y hay un transitorio que viene
cualquier fuente, interna o externa, ¿ah? ¿Qué vamos a decir cuando viene esos 2000 amperios? A final de cuentas, va a provocar una caída de tensión de 20.000 voltios en esa carga. Sabemos que esa carga no va a llevar a nivel dieléctrico la capacidad de llevar una caída de tensión de 20.000 voltios. Habrán escuchado el término BIL, B-I-L, el nivel básico de impulso. Entonces, los equipos se les prueba a nivel de una onda de prueba que simula un rayo, y lo que está viendo es la capacidad eléctrica máxima al pico que un equipo eléctrico puede tener. Entonces, hay equipos que usted puede decir tienen un bill de 10.000 voltios, ¿verdad? Entonces, en este caso, quiere decir que ese equipo, a pesar de ser baja tensión, podría llevar un pico de 10.000 voltios como máximo, ¿verdad? Y hablamos que también hablamos de duración de 2 milisegundos o menos. No hablamos de que son 10.000 por un minuto, 10.000 por un segundo. El fenómeno es magnitud y tiempo. Aquí hablamos de 20.000 voltios, posiblemente por 2 milisegundos, que no lo puede llevar el nivel básico de impulso de ese electrodoméstico. Vamos a colocar en paralelo un supresor. Dígase, el dibujo que vemos ahí es un varistor, y ese varistor está entre línea y tierra. En condiciones normales, que no hay transitorio, el varistor va a tener la condición cerrada, dígase alta impedancia, que siempre va a tener un consumo pequeño de corriente residual, ¿verdad? Que típicamente uno, si ve las fichas técnicas de los supresores, van a dar que un supresor, ojo, un supresor industrial, para colocar, por ejemplo, una subestación de 3.000, 4.000 amperios, un supresor industrial, el consumo en watt ronda los 3 watts. O sea, no es ni siquiera se considera una carga. Y estamos hablando de un supresor que mide 40 centímetros por 40 centímetros, si lo queremos ver, grande, ¿verdad? A nivel de que mete un tablero de una subestación de 2.000 amperios que está consumiendo 3 watts. El consumo de estos 3 watts es por esta condición de alta impedancia que tiene una corriente fuga que te está generando esa pérdida de 3 watts. Si yo tengo un supresor y veo la ficha técnica y consume 10 watts, de ahí usted lo que tiene es una plancha ahí, ¿verdad? Entonces, de ahí, no le sirve poner ese supresor porque ahí va a tener más pérdidas. Estamos hablando ahí comparando uno y otro. Ahora voy a tener el fenómeno transitorio con un supresor colocado en paralelo con la carga. O paralelo, no es serial, paralelo. ¿Qué es la opción que yo tengo? Bueno, que esos 2.000 amperios que antes iban a la carga a provocar un efecto dañino de precisamente socavando la propiedad eléctrica de la carga, no va a existir porque la gran cantidad de corriente transitoria se va a desviar, en este caso, hacia tierra, en donde no vamos a tener el fenómeno de la alta caída de voltaje que presentaba antes esa corriente transitoria. Por ende, ¿qué estoy logrando? Estoy desviando la corriente transitoria y limitando el voltaje transitorio que se está dando acá en esta carga. Esto que está acá es lo que normalmente la gente ya habla como voltaje residual, o en inglés le llaman electric voltage o clamping voltage, ¿verdad? Dependiendo de la lectura que tenga. Pero aquí, por ejemplo, aquí se habla de 200 voltios, porque siempre hay una pequeña amperaje adicional que se va a ir, porque esto es una baja impedancia, pero no es un cortocircuito, ¿verdad? Es una baja impedancia, pero siempre hay una corriente residual transitoria que va a generar este voltaje residual. Este voltaje residual son 200 voltios, pero ¿cuánto duró esos 200 voltios pasando por este equipo, por esta carga? Lo que duró el fenómeno transitorio, 2 milisegundos. O sea, fue un pellizco, 2 milisegundos. Ahora, si usted me dice que fueron 200 voltios por un segundo, ese fenómeno ya no es un transitorio, se clasifica como un swell, o sea, un voltaje sostenido. 200 voltios por un segundo es un swell, es un voltaje sostenido, y sí, ahí ese fenómeno sí va a matar a la carga. Pero aquí hablamos de un fenómeno muy corto en tiempo, 200 voltios
parece alto, pero hablamos de que fue por 2 milisegundos. Entonces, para la carga es tolerable. Este voltaje se le conoce de alguna forma lo que nosotros llamamos voltaje residual. A mí de alguna forma, hay veces me pone también un poquito cuando la gente dice es que el supresor recorta la onda. El supresor no recorta la onda. El supresor lo que está haciendo es un efecto tal que me provoca que haya una limitación del voltaje transitorio en la carga. Si eso le quieren llamar recortar la onda, perfecto. Pero lo que está haciendo el supresor es simplemente evitando que hayan altas caídas de voltaje en los distintos equipos, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, voy a ponerme aquí este mismo. Aquí digamos que esta carga es el circuito de tomas del primer piso. Aquí en paralelo tengo el circuito de tomas del segundo piso. Sigo en paralelo, aquí tengo la refri, en paralelo tengo el microondas y lógicamente toda esta corriente 2000 se va a ir dividiendo al circuito de tomas del primer piso, al circuito de tomas del segundo piso, a la refrigeradora y va a provocar no 20.000 voltios en cada uno, pero va a provocar posiblemente 2.000 en uno, 3.000 en otro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo quiero? Yo lo que quiero es que hayan voltajes que para la carga sean tolerables para esa duración de tiempo. Entonces el supresor no es que recorta, ¿verdad? La forma de onda, sino que limita la tensión, limitando la corriente. O sea, es un fenómeno, aquí que es primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Aquí en este caso primero es la corriente, porque la corriente es la que provoca el fenómeno de la tensión, cuando pasa a través de la carga. La caída de tensión se da cuando la corriente atraviesa la carga. ¿Ok? Vamos a ver, y en este caso ahí, para no seguir aburriéndolos con esto, para ver también a lo que queríamos, también donde quería llegar. Les decía que hay lo que llaman el famoso BPR, ¿verdad? Que es el BPR en términos prácticos, la gente lo conoce como voltaje paso, tensión limitada, ¿verdad? Que sería, digamos, como quien dice, este voltaje residual. O sea, lo que normalmente podría llegar a la carga basado en una onda de ensayo que tiene la UL tipificada, que es la 8x20. Eso estaría aquí, por ejemplo, lo conoce el BPR. De paso, yo les dije, por ejemplo, que los supresores pueden morir por swells también. Entonces, este MCV dice línea neutro 150 voltios. Este línea neutro son 120. Lo que está diciendo aquí, MCV significa overvoltage continuo máximo. O sea, nivel de sobretensión máximo continuo desde el punto de vista continuo, hablamos de medio ciclo en adelante, hasta 1 minuto o más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo debo procurar de que este 120 en ningún momento alcance este nivel de voltaje. Y entre línea y línea, este nivel de voltaje. Quiere decir que el supresor no piensa en colocar un supresor cuando hay fenómenos de sobretensiones sostenidas, porque van a botar la plata, van a quemar el supresor y el cliente va a seguir teniendo equipo quemado. Volviendo al BPR, aquí tengo BPR en este supresor, línea neutro 600 voltios, línea 1000 voltios. Entonces, ¿el BPR qué es? El BPR sale de un ensayo de la UL, en donde vamos a decir que es la tensión límite medida después del evento de sobretensión. Dígase, si lo vemos así, este voltaje residual que a final de cuentas llega a la carga. Desde el punto de vista, digamos, BPR es evaluada por el organismo certificador, dígase UL, y lo publica como parte de la certificación. Obliga al fabricante siempre a ponerlo en las etiquetas. O sea, nosotros debemos siempre estar obligados a poner como mínimo la corriente nominal de descarga, el voltaje máximo operativo, el nivel de cortocircuito de la barra donde se va a meter y el BPR. Ahorita van a ver por qué el BPR. Entonces el BPR, vamos a decirlo así, también llamada de paso, tensión de paso o voltaje de paso, sale de una ensayo, de una onda de sobretensión 8x20, que es, digamos, una onda de ensayo creada por UL, ¿verdad? Que en este caso, digamos, son 6.000 voltios, 3.000 amperios. De esa
La medida donde se toma es normalmente a 6 pulgadas de longitud de la salida, digamos, en cable del supresor, ¿verdad? Aquí es donde se hace, digamos, la toma de este BPR a 6 pulgadas en cable del supresor. Y lo que se hace aquí es que se hace un promedio, vamos a decirlo así, se determina el BPR, ese 600 voltios, vamos a devolvernos acá, estos 600 voltios, línea neutro, se determina precisamente de los valores que yo tuve de medidos de la prueba, se hace una tabla y aquí de esa tabla se promedian las tensiones límites medidas del modo específico, digamos en este caso línea neutro o línea tierra. Se selecciona el siguiente valor más alto de la lista de los valores preferidos. O sea, sale de un ensayo y se promedian, digámoslo así, ese valor y ahí es donde sale para línea a línea 1000 voltios y para línea neutro 600 voltios. Lógicamente, basado en el nivel de tensión de cada supresor. Los valores típicos generalmente que uno va a encontrar, por ejemplo, para un sistema 122.40, 122.8, en el caso línea neutro, línea tierra también, podría ser 600 voltios. En un sistema 277.480, línea neutro podría haber aquí 1200 voltios. Por eso les decía que esto no está en piedra porque no se refiere solamente está muy ligado por el tema de los varistores que lleva cualquier supresor que vaya a esto. No es el mismo varistor que está en un supresor de 122.40 al varistor que está en un supresor de 277.480. Entonces, ¿qué nos dice el BPR? Bueno, es una indicación de la calidad de la construcción y el desempeño del supresor. ¿Qué quiere decir? Que lo ideal sería que entre menor sea este valor, sería mejor, digamos, el supresor tiene un mejor desempeño, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si yo me pongo a comparar aquí entre un supresor que diga 800 o 1000 y tengo este de 600, aquí lo mejor es que el voltaje residual, este voltaje residual sea menor, ¿verdad? Yo lo que quiero es que, aquí dice 200 voltios, que fue lo que provocó estos 20 amperios. Entonces yo lo que quiero es que el voltaje residual, a final de cuentas, que llegue a mi carga, generado precisamente por esta corriente transitoria que se dejó pasar, precisamente anden alrededor de este voltaje. Por eso es, entre menos sea este voltaje, quiere decir que el varistor que se usó está trabajando, teniendo mejor desempeño. Aquí yo pongo que lo ideal es que este valor sea lo más bajo. Si ustedes ven un supresor que diga aquí 500 voltios o 400 voltios, cómprenlo. ¿Ah? Y si va a hacer una comparación entre el supresor mío y con otra marca, compre el de 400. Ahí no le voy a decir que no, yo, ni me voy a enojar. Me voy a poner alegre que están haciendo una compra inteligente. ¿Verdad? Ahora sí, el desempeño del supresor está dado ahora sí. ¿Por qué? Por la distancia que ustedes dejen del supresor a la barra. ¿Y por qué hablo de la barra? Porque a esa barra están conectados, en esa barra del tablero están conectados todos los equipos, todos los circuitos, circuito ramal de toma corriente, circuito de la refri, circuito de la cocina, circuito del microondas, todo está pegado a esa barra del tablero. Entonces, la longitud del cable que yo ponga entre el supresor y la barra incide directamente con el rendimiento o el desempeño del supresor. Hay una regla de dedo general que Eaton sacó por ensayo y también fue, en este caso, probada bajo la misma onda de ensayo que se usó para el BPR. Dice que aproximadamente por cada pulgada de cable adicional que usted ponga, ¿verdad? Aparte del que ya viene con el cable del supresor, pero por cada pulgada adicional, usted le está agregando al BPR o a ese voltaje paso residual 15 a 25 voltios. ¿Qué quiere decir? Que a estos 600 voltios, conforme usted va agregándole cable, ya no son 600, son 625, 650, 700, 750, 800. Conforme usted, vamos a decirlo así coloquialmente, usted está alejando el supresor de la barra.
¿Qué es lo que dicen los catálogos? Ponga lo más cerca posible, ¿verdad? Ese es supresor. ¿Ya? ¿Por qué es importante precisamente el tema de instalación? Porque tiene un efecto directo con el desempeño. Voy a poner aquí este ejemplo. Los valores de paso pues, publicados únicamente son únicamente del supresor. ¿verdad? En este caso voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un supresor que tiene un BPR de 400 voltios, basado en una onda de pruebas como tal, y ese supresor lo conecto en un tablero, dígase un centro de carga, pero le voy a meter, digamos, voy a poner 14 pulgadas de cable, número 14, ¿verdad? En ese supresor. Quiere decir que desde el punto de vista de la regla de dedo de agregar entre 15 y 25 voltios adicionales por pulgada, vamos a decirlo así, de que yo le estoy agregando, como solo el hecho de agregar, le estoy agregando a ese voltaje pasante que va hacia la carga, o que va a ser provocado en la carga, 300 voltios adicionales al BPR que viene ya dado de fábrica. Quiere decir que a final de cuentas la tensión residual real digamos, que va a estar reflejada en el bus va a ser 700 voltios. O sea, el supresor venía para un BPR de prueba de 400, pero conforme lo voy alejando, ya no es lo mismo que las 6 pulgadas de prueba. Va a tener más cable, significa que va a tener más impedancia, ya no está atractivo para comenzar a drenar, digamos, más corriente porque le estoy metiendo más impedancia. O sea, si a la válvula de alivio le pongo la mano encima, ¿verdad? O la tapo, quiere decir que le estoy afectando el desempeño. En este caso, entre yo le pongo más impedancia con el cable, quiere decir que yo estoy provocando que el desempeño del supresor caiga. Ese se ve traducido por más voltios que está dejando pasar. Eso es lo que está dando el ejemplo. Ahorita vamos a poner otro ejemplo para entenderlo mejor. También hay que entender el efecto de la longitud. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros ITO maneja mucho supresor con cable número 10. Hay supresores de otros fabricantes que usted le puede poner otro calibre, el calibre que usted quiera. Lo que pide el código es que ese calibre que usted quiera, en esos casos, ¿verdad? Que usted puede poner el calibre al supresor, lo que pide el código es que ese calibre no sea menor de un número 14 en cobre o un número 2 en aluminio. ¿verdad? Si usted quiere ponerle un 0, adelante. Lo que no puede es ponerle menos de un 2, de un 14 en cobre. Ahora, esto que está acá, porque también estamos con un tiempo corto, esto que está acá es una comparativa basado en la onda de prueba normal que se maneja en AUL, de cómo el fenómeno de cable no agrega o no suma al desempeño del supresor. Esto es cable 14, cable 10, cable 4 y son 3 pies de cable. Aquí lo que está dando es que ese voltaje residual no es tanto, vamos a decirlo así, no es tan predominante como la distancia, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, aquí tengo tres pies de cable, 3 pies de cable con cable trenzado, porque también una recomendación de los catálogos es trenzar el cable que va hacia el supresor, ¿verdad? A una distancia de 1 pulgada. No mucha gente lo hace, ¿verdad? Pero ahí está en el instructivo hablar de trenzar el cable. Por eso la diferencia, aquí son 3 pies, pero trenzando y sin trenzar. Sí se ve una disminución en el voltaje residual trenzando el cable, pero tampoco hay una inherencia mucho en el tema de subir el calibre. Sí hay una diferencia en disminución del voltaje pasante cuando acercamos el supresor a la barra, ¿verdad? En donde precisamente el voltaje pasante se cae un montón. Entonces, donde de esos dos criterios, el criterio de calibre cable no es predominante para el desempeño, más que la distancia. Por eso es que los catálogos dicen acerque el supresor a la barra, no le haga empates y en este caso también lean los catálogos, dice trencen los cables también de los supresores, los de fase, ¿verdad? Para que los ayude a disminuir también, en este caso, el efecto del voltaje pasante, si lo quieren ver así.
Desde el punto de vista de la IEEE, ¿verdad? Vean que dice aquí que precisamente minimizar la distancia del supresor de los conductores optimiza el desempeño del equipo. O sea, esto es un supresor, digamos, el supresor al lado es bueno, un supresor adentro es bueno. Aquí es la diferencia entre ellas es que este supresor está conectado aquí a través de un breaker y este supresor está pegado a las barras directo. Por eso aquí dice bueno, mejor y el mejor. Porque esta es la forma más cercana de tener el supresor, ¿verdad? Porque está pegado a las barras. Aquí dice, en el caso de la IEEE, dice en consideraciones de supresores, dice, ¿ya? Aquí los paneles son disponibles para que contengan, digamos, un supresor integrado montado, supresor que minimice la distancia de los conductores y así optimizar, en este caso, el desempeño del supresor. Por eso, hacer que los supresores a la barra. Esto que está acá es una sonda, digamos, un ensayo que se hizo precisamente para ver un poquito precisamente de esos, tomar, digamos, certeza, o por lo menos de esa regla de dedo de entre 15 y 25, vamos a decirlo así, voltios que aumenta por cada pulgada que usted agregue. Aquí lo vamos a ver nada más rápidamente. Esto es como el supresor pegado a la salida directamente, ¿verdad? En donde el voltaje pasante, por así decirlo, medido aquí fueron 350 voltios, ¿verdad? Con un supresor puesto directamente, digamos, vamos a decirlo así, en el tom, o un supresor alejado, 6 pulgadas, en donde ya el voltaje pasante ya no pasó de ser de 350 a 525 voltios. ¿Verdad? En este caso, aquí tengo, por ejemplo, ya no soy 6 pulgadas de distancia, sino 36 pulgadas de distancia, y pasamos de tener 525, agregando 30 pulgadas, a tener 1250 voltios de voltaje pasante. Y aquí, precisamente, dice aquí que lo que teníamos acá en este ensayo fue una bombilla. Y aquí dijo, bueno, también sin tener supresor, ¿verdad? Con todos con estas mismas condiciones, pero sin tener supresor, con la misma onda de ensayo, la bombilla explotó, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque le llegaron 5000 voltios. Entonces, el supresor a 36 pulgadas logró bajar estos 5000, si quiere, vamos a decirlo así, a 1250. A 6 pulgadas logramos bajar a 525 y teniéndolo lo más cerca posible a 350. Entonces, ahí es donde se ve el fenómeno que acercar el supresor nos ayuda a que ese voltaje pasante sea menor. Aquí hay una pregunta también. En el 242.24 del código habla de enrutamiento de las conexiones. Se refiere a los cables del supresor a la barra. Acá dice, los conductores usados para conectar el supresor a la línea o a la barra colectora y a la puesta a tierra no deben ser más largos de lo requerido y deben evitarse dobleces. En este ejemplo, voy a pasar acá para ver un poquito acá. Este supresor, que no es Eaton, ¿no? Pero en esta fotografía, le pusieron este tubo para alambrar el supresor y aquí aproximadamente a llegar al breaker donde conectaron a la barra hay como 6 metros de este supresor acá. Conclusión, este supresor está de adorno porque el desempeño de ese supresor no se echó a perder por agregar esta cantidad de cable. ¿Por qué? ¿Por qué se echó a perder? Porque la efectividad del BPR de fábrica, que en que viene el supresor, se echó a perder con esa cantidad de impedancia que agregó ese cable. Ya para un transitorio que venga a esta barra, ese supresor no es un atractivo a nivel de baja impedancia, porque ya no es una baja impedancia. ¿Verdad? Se echó a perder y el efecto de BPR como voltaje pasante o voltaje, digamos, protección, realmente no está haciendo nada porque aquí todos estos 6 metros agregan que el BPR aumente. O sea, el voltaje al cual él va, que la gente llama, va a cortar, ¿verdad? Va a limitar, ¿verdad? Ya no es el que ideal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo así, ya no, aquí habla de 36 pies, digamos que aquí ya sean los 6 metros.
si esto, digamos, pongo yo aquí más o menos una analogía, voy a decir que posiblemente va a ser lo mismo que tenga estos 5000 voltios. O sea, para el tablero va a parecer como que no hay supresor, porque ya la distancia, si aquí a 36 pulgadas hay 1250 voltios ya de voltaje pasante, y prácticamente ya a 6 metros prácticamente casi lo mismo que no tenga supresor. No es efectivo ese supresor, o sea, no es atractivo. No se pueden hacer dobleces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy agregando también de curvas y estoy agregando más cable, lo más corto posible. Otra vez, aquí otro ejemplo, ¿verdad? Este es el supresor de otra marca. Aquí viene el tubo y viene aquí al tablero. O sea, este es el supresor de este tablero. Totalmente desperdiciada la plata que compraron comprando este supresor. Ahora sí, ¿qué tenemos generalmente en una casa en Costa Rica? Para ir cerrando. Tengo aquí mi medidor al límite de propiedad, aquí está la acera, y disculpen el dibujo, ¿verdad? Ahí a mano alzada. Aquí tengo la conduleta, baja aquí, medidor, breaker principal. Aquí puedo colocar el breaker principal y puedo tener un supresor acá, ¿verdad? Breaker principal. Baja aquí con cable, se mete a la casa, se mete al tablero. Más o menos una encuesta a nivel de cable entre acá y acá, más o menos una encuesta ahí como con 20, 25 personas que hice, la encuesta andaba entre 10 y 15 metros. Entre la distancia entre este breque principal y el tablero de la casa. ¿Dónde se generan la mayor cantidad de transitorios? Internamente. Internamente tengo aquí, vamos a decirlo así, donde el tomacorriente donde pego la hidrolavadora, el circuito de la secadora, el taladro, la cocina, la refri, el compresor de la refri, el aire acondicionado. Todos esos generan corrientes transitorias provocados internamente que van a la barra, dígase las barras del tablero. Aquí puedo colocar supresor integrado acá o supresor al lado. Desde el punto de vista, dijimos que, vamos a ver, si yo pienso que el 80% de los transitorios se generan internamente, esos transitorios llegan a esta barra. De esta barra al supresor, si pensamos en el supresor que está aquí afuera, tengo 15 metros de cable. Hagamos el ejemplo. Consideren un supresor que tenga un BPR línea tierra de 800 voltios. Aquí hay uno. BPR, línea 1200, línea tierra 800. ¿Ok? Supresor, pensando en un supresor instalado aquí en la base medidor o aquí en el breaker principal. Estamos haciendo el ejemplo con el supresor que está acá. Vamos a medir la efectividad que tiene ese supresor para un evento que esté generado aquí. Que dijimos que el 80% de los transitorios llegan acá, generados de cargas internas que switchean, ¿verdad? Entonces, voy a decir, tengo 15 metros, aproximadamente son 590 pulgadas. La regla, vamos a tomar el menor valor de la regla de dedo, que son 15 voltios por pulgada, que se agrega al BPR original del supresor. Quiere decir que 15 por 590 me da un aproximado de 8.850 voltios. ¿verdad? Y le sumo los 800 del BPR original que tiene el supresor, digamos, de fábrica, porque ese BPR, vamos a decirlo así, quitemos las 6 pulgadas a esto, no es nada, ¿verdad? Le dejo los 800 voltios más esto,
significa que la tensión residual que estaría dejando pasar un supresor que está a 15 metros es 9.650 voltios. Ahora, si yo pongo un supresor, en lugar de ponerlo aquí, lo pongo aquí, ojalá adentro, no hay distancia. Si fuera este supresor, mi BPR o mi tensión residual o de paso va a ser 800. Pensando en el supresor ubicado acá o ubicado acá, van a ser atractivos para estas corrientes transitorias que están llegando a la barra. Este supresor, les pregunto, pensando precisamente en ese 80% de transitorios generados internamente, el supresor de aquí afuera va a tener un buen desempeño para un transitorio que se provocó internamente. No, porque tenemos toda esta impedancia de cable, que posiblemente, no importa que sea un cero, ¿verdad? En este caso puede ser un cero acá, ya vimos que a nivel de calibre no mueve la aguja. Yo puedo poner aquí un 500 MSM que no va a mover la aguja en el tema del desempeño del BPR agregado por pulgada, ¿verdad? Que eso es lo que vimos aquí, en este caso, ¿verdad? Aquí tengo lo más cercano a 6 pulgadas, a 36 pulgadas y sin supresor. Conforme tengo alejado el supresor de donde está la carga a proteger, dígase la barra colectora o el bus, estoy haciendo que el supresor no tenga un buen desempeño. Quiere decir, desde ese punto de vista, ¿verdad? Que si sacamos una conclusión, ¿verdad? Pensando en este caso de que el 80% de los transitorios son generados internamente, por licuadoras, batidoras, máquinas de soldar, hidrolavadoras, bombas, compresoras, aquí la conclusión sería que un supresor instalado, digamos, dentro o adyacente al centro de carga sería mucho más efectivo versus uno instalado en el equipo de cometida a 15 metros de distancia. Y tras de eso, adicionalmente, también no va a funcionar desviando cualquier corriente generada de un evento atmosférico o conmutación externa que venga de la calle. ¿Por qué? Porque si aquí yo tengo fenómenos residuos, tengo este transitorio por vamos a decirlo así, un rayo que se indujo la corriente transitoria, ¿dónde va a venir esta corriente transitoria? Va a venir por acá, va a pasar por acá, se va a venir aquí y va a llegar acá también. Y cuando llegue aquí, ¿quién va a ver? Este supresor. Entonces, no estamos dejando aquí yo dije que el 80% es interno, pero lo que se produce aquí, para proteger las cargas, están aquí, yo vengo aquí, viene aquí, fenómeno transitorio, desde la calle, pasa por aquí, viene por aquí, llega aquí, igual. Cuando llega aquí, ¿quién lo ve? El supresor, el mismo supresor que está ahí. Entonces, ahora, casos especiales. ¿Qué pasa si yo tengo aquí el circuito del portón eléctrico? Bueno, tiene mucho sentido este supresor aquí, porque aquí tengo el portón eléctrico. Pero no podemos dejar de lado de las cargas que están acá. Ahí, ¿qué haría falta? Posiblemente haría falta colocar un supresor acá y otro supresor acá. El supresor acá para que me proteja el circuito del portón, ¿verdad? Y de paso me drene algo que va a llegar aquí a este segundo supresor. Pero si dejo solo uno, este supresor no va a hacer nada contra todos los eventos transitorios que se producen internamente, ¿verdad? Entonces, eso era lo que precisamente quería traerles hoy en día con esta capacitación, un poquito con el tema de pensar un poquito en el tema de esa ubicación ideal en donde desde nuestra realidad país a nivel de Costa Rica, qué es lo que tenemos, ¿verdad? Porque en Estados Unidos es muy común que la cometida llegue hasta la pared. No, o sea, en Estados Unidos no está de que la cometida tenga que llegar
la base medidor tenga que estar en límite de propiedad. En Estados Unidos la base medidor puede estar en la pared de la casa y al otro lado de la pared, donde está la base medidor, está el centro de carga. Nuestra realidad no es esa. Nuestra realidad es, tenemos la base medidor afuera, tenemos muchas veces el breaker principal afuera, en la tapia, que da el límite de propiedad, y tenemos la caja de breaker adentro. ¿Qué porcentaje tengo en ese arreglo? Yo diría que tengo más de un 90% en ese arreglo hoy en día aquí en Costa Rica. Entonces, aquí la idea con esta charla es crear conciencia de dónde me sirve más colocar los supresores. Lo que dicen nuestros amigos de compañía Ferceluz y también lo va a decir Elise y cualquier otra verificadora, hagan el análisis de riesgo, pero también tomen, digámoslo así, recuerden que la ubicación del supresor hoy en día puede ser en cualquiera de estos 3 puntos, adyacente al break integral, al breaker principal, ¿verdad? O en el tablero siguiente. Lo que pasa es que nuestra realidad es esta, ¿verdad? 10 a 15, 20, 10, 15 a 20 metros de aquí a acá. La generación de transitorios es más frecuente acá. Y viéndolo bien, también, si tengo el supresor acá, todos estos fenómenos transitorios internos, este supresor no es atractivo. Entonces, lo vamos a dejar acá. Casi son las 8, ¿verdad? No sé, Cristian, si hay alguna pregunta, si quedó algo no quedó claro, ¿verdad? No, varias, don David. Sí. Ok, puede silenciar O- su. oigo como un eco ahí, perdón. Ujú. Ahora sí. Don David, yendo desde más atrás, porque yo lo voy a avanzar. Ujú. eh, ¿Cuál es el modelo? Ustedes tienen supresores para intemperie. Para intemperie, sí. Ajá. Ujú. ¿Cuál es el modelo? Por ejemplo, vamos a ver. Voy a ponerle aquí. A nivel residencial, por ejemplo, este supresor que está acá, vamos a ponerlo aquí para devolverme aquí. Este supresor sirve para intemperie. Lógicamente, si tiene este centro de carga intemperie, usa los accesorios, pero este supresor digamos, sirve para intemperie. Ajá. Él viene con una clasificación NEMA El, 3. el compartimiento viene, digamos, con este caso, el compartimiento, si no me equivoco, más bien en NEMA 4, Ah, que es sí. superior, ¿verdad? Sí, Ahí superior. se los puedo confirmar. Lógicamente, estos que son integrados, van integrados dentro de la caja, ¿verdad? Ujú. Entonces, nosotros, en el caso de los supresores nuestros, tanto industriales también como comerciales, casi todos vienen para NEMA 4, ¿verdad? Que ahora, lógicamente, si lo va a colocar internamente, va a ser el mismo gabinete porque él simplemente para NEMA, viene con NEMA 4. Hay algunos que se pueden pedir NEMA 1 o si no, NEMA 4 es la otra opción. En el caso residencial, sería esa la opción. Si es residencial, digamos, es este que les mostré, ¿verdad? Este que está Correcto. acá. En paneles solares, ¿qué sería lo indicado en supresión? Bueno, en paneles solares habría que, digamos, ver la oferta que tenemos nosotros, porque ahorita no la tengo aquí, porque es una presentación más que todo de índole residencial, Ujú. pero con muchísimo gusto ahí les paso, digamos, el link donde vienen todas las soluciones, digámoslo así, de Eaton a nivel de supresores, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, si no me equivoco, por lo menos unas 20 líneas de supresores para diferentes tipos de aplicaciones. Tenemos líneas para cable, tenemos supresores para coaxial, tenemos supresores para el RJ45, tenemos para líneas de comunicación, ¿verdad? Tenemos supresores seriales para proteger, por ejemplo, por así decirlo, una fuente de poder de un PLC, un CPU, un CPU, un PLC, el control digamos, de electroválvulas, que ahí sí son recomendables supresores seriales. Pero entonces,
Por eso te digo que a nivel de oferta hay bastante, digamos, oferta. Ahorita no recuerdo los modelos porque son demasiados, pero sí hay, digamos, oferta para supresores, digamos, en este caso, para una subestación de 4.000, 5.000 amperios, supresores a nivel comercial. Esto, a final de cuentas, termina siendo, digamos, se segmenta porque también yo no voy a comprar un supresor que vale $4.000 para una casa, ¿verdad? Y que viene con protección de ruido, con comunicación Modbus, ¿verdad? Con contactos secos. O sea, esa es una línea de supresores para otro segmento, para otro mercado, ¿verdad? Posiblemente para un centro, data center, ¿verdad? En donde sí hay plata para comprarlo, ¿verdad? Pero entonces sí tenemos, digamos, diferentes familias. Ahorita digamos, para una aplicación solar te quedo viendo porque no tengo, digamos, ahorita no me sé los números de parte, digamos, pero sí les puedo pasar, digamos, en este caso digamos, los links de internet para que busquen ahí el supresor de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. No, excelente. Y bueno, me recordó las capacitaciones de UPS con todos Ujú, los suelos y todos ujú. los eventos que se protegen, ¿verdad? Entonces Exacto, hay supresores realmente bastante, en una gran amplitud. exacto. Totalmente, digamos, en este caso. Ahora, la idea de esta presentación es hacer un poquito, digamos, de que ustedes aumenten el criterio, ¿verdad? En el Claro. tema de que si voy a colocar un supresor y ¿dónde me sirve más, ¿verdad? Económicamente hablando, a nivel técnico, dónde está avalado más, dónde lo puedo conectar. Y esta charla era más dirigido a que ustedes vieran, tomaran el criterio también dónde es el mejor, digamos, cómo mido ese desempeño, ¿verdad? De acuerdo a dónde lo coloco, ¿verdad? Aquí es un tema, digamos, de que ustedes vean ese criterio, entiendan el criterio de que qué pasa si coloco el supresor en la caja de breaker, qué pasa si lo coloco en la base, ¿verdad? Por eso puse este dibujo ahí, digamos, a mano alzada, y me disculpan el dibujo porque ahí lo tuve que hacer a mano alzada, no soy También dibujante entendí. así, pero creo que queda claro porque creo que esta situación la vemos hoy en día en mucho residencial, mucha casa, ¿verdad? Por el tipo digámoslo así, de lo que estamos acostumbrados en mercado costarricense. En mercado gringo, por así decirlo, sí vemos que las bases las pueden pegar aquí, en esta pared, y este bajante puede llegar hasta acá, ¿verdad? Véalo así, tanto así, que si ustedes ven la figura, ¿verdad? Que explica que tipo uno y tipo 2, ¿verdad? Que tal vez ahí no sé si le pusieron cuidado, ¿verdad? La figura es una figura en inglés, ¿verdad? Tomada en este caso. Si ustedes ven la figura, ¿dónde está el medidor aquí en este caso? Está Ujú. en la pared de la casa. Sí, ahí Y el tenemos el cable de bajada y ajá, directo a la pared. y directo a la pared. En nuestro caso no es. Aquí yo tengo, si este fuera el límite de propiedad, este bajante llega al límite de propiedad, pasa por el medidor, por el breque principal, pasa por aquí y se mete a la caja, al tablero. Aquí que tengo el medidor, el medio de desconexión principal y el tablero. Entonces, nuestra realidad país es diferente, ¿verdad? Entonces, por eso hay que el tema de esto es ver qué es lo que tenemos nosotros en nuestro país y qué nos aplica mejor a nuestro país, ¿verdad? En temas de la aplicación del supresor, ¿verdad? Que tal vez es algo que no sé si estoy rompiendo un Ujú. paradigma ahorita con esto, ¿verdad? Porque creo que no, yo no, por lo menos en las charlas que he tenido, he visto de otros competidores, nadie se ha puesto a discutir del tema de la efectividad del supresor, ¿verdad? ¿Dónde me sirve más tenerlo? ¿Verdad? Porque esto que De está acá hecho, es un dibujo, digámoslo así, digámoslo así, de un documento gringo. Okay, dime, Cristian. no, no, y prácticamente lo que uno ve con los compañeros también, ¿verdad? Es un dibujo similar. Lo que pasa Ujú, es que el análisis que usted hace de la efectividad y de que el 80% de los eventos son adentro,
que por tanto se valida más bien adentro, está sumando a la discusión con un punto bastante interesante, ¿verdad? Y bueno, de hecho, mañana en el seminario vamos a tener el stand de Fuerza y Luz y van a tener ellos también una ponencia con don Jeffrey Murillo, donde van a sacar también esta temática. Tenemos acá los compañeros de Siemens con sus bases integradas. Va a estar Eaton con IESA y la perspectiva suya viene a sumar más, ¿verdad? En ese criterio, lo cual se vuelve muy, muy rica la conversación. De Precisamente hay paso una les digo pregunta. que esta es Ajá, esta charla, digámoslo así, yo saqué un documento la semana pasada con esto sí, y ya me lo manda. esta es la primera ponencia de este tema. O sea, esta charla ustedes son los primeros a la que se les ha dado con este enfoque. Sí, ese enfoque no se ha discutido, no se ha visto y muchas gracias por compartirlo primero con nosotros y yo creo que lo vamos a tener presente tanto el viernes 28 como el sábado 29 acá en el Seminario Nacional del Sector Eléctrico. Y habrá que esperar réplicas, ¿verdad, don David? Dicho sea paso, una de las preguntas que tiene el compañero don William Morales dice que al instalar un SPD tipo 1 en el tablero de distribución, ¿cómo se haría la instalación? Ya que el tipo 1, la CNFL lo exige instalar en bornes donde se conectan los alimentadores. Por tanto, ¿cómo sería dicha instalación? En el panel de distribución adentro. Creo que ya usted lo abarcó. Vamos a ver, el tipo 1 se puede instalar sin medio de desconexión o con medio de desconexión, como guste, ¿verdad? Ahora, el CNFL no está obligando que lo pongan directamente a las barras. Si se refiere a la solución que están vendiendo, ¿verdad? Que ellos venden, eh, por lo menos el hecho que sea un supresor tipo 1 y que vaya directamente a la barra, digamos, la base, no está mal mientras sea tipo 1, ¿verdad? Si fuera tipo 2, sí estaría mal, primero por la ubicación, porque está aguas arriba del breque principal, pero o sea, tampoco CNFL te está obligando a colocar el supresor en la base. Vos puedes colocarlo en el tablero aguas abajo. Y la idea es que tengas un criterio adicional con esta presentación para decir, mire, yo lo quiero abajo porque el código me lo permite, porque claramente ahorita ya vimos en el decreto aquí ¿verdad? En este 23067 lo permite, y claramente en este caso quiere decir que no están obligados a que ustedes solamente lo coloquen en la base. En ningún momento lo están, digamos, van a estar obligados. Ahorita ustedes pueden tomar el criterio técnico para poder, precisamente dar a entenderse de que no, de que por qué lo quiero colocar, digámoslo así, en el tablero. Se permite en el tablero, sí, pero ahora tienen un criterio ya más técnico para decir, ahí donde se produce la mayor cantidad de los eventos, ahí es donde yo quiero ponerlo, precisamente porque el 60-80% de los transitorios se generan adentro. Y me sirve más el Y don supresor David, adentro por eso. y don David, o sea, ahora, con el supresor allá en la cometida, si no hay, por lo que yo le entiendo, no hay un circuito externo como el del portón eléctrico, la utilidad mejor más bien sería el tipo 2 adentro en el tablero de distribución. Ahora Vamos a ver, bien, así lo sí, entendiste y así es. ok, entonces no, le pusimos mucha atención. Ahora, si hay si yo pongo uno, tipo uno, no hay ningún portón, pongo uno en el tablero de distribución tipo 2, lo podría considerar redundante, un desperdicio o una protección en cascada fiable. Vamos a ver, podría ser una protección en cascada fiable, Ujú. estamos desde el punto de vista de que si usted quiere poner el tipo 1 afuera. Ahora, primero que todo también, entendamos dónde, cuando hablamos tipo 1, no está bien decir de que solamente se acepta un tipo 1 en, en el breque principal. En el breque principal puede haber un tipo 2, mientras se instale
debajo en el lado de carga del breque principal. Entonces, si yo instalo un supresor en el lado de carga del breque principal dentro de la caja del breque principal, es un tipo 2, ¿verdad? Porque también es que yo estoy viendo que la gente dice que en la base medidor con breaker integrado se debe instalar solo tipo 1, no es cierto. El concepto de tipo Estamos 1 desmitificando. es que, vamos a ver, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la definición de tipo 1 y tipo 2? O sea, el tipo 1 se instala aguas arriba del breque principal y el tipo 2 aguas abajo del breque principal. Si yo coloco un Entonces, supresor, inmediatamente aguas abajo, ya puedo tener un tipo 2 ahí mismo. sí, es que no Eso sé es. por qué, o sea, yo no sé por qué la gente dice que en el breque principal o en la base con breque principal solo se acepta el tipo 1, no, porque si usted coloca el supresor, digámoslo así, aguas abajo del breque principal, esa es una ubicación tipo 2. Y estamos Ok. hablando poniéndolo en la caja dentro del breaker. O sea, no, lo que pasa es que hay veces, por así decirlo, lamentablemente, hay veces la gente habla y habla sin conocimiento de causa, ¿verdad? Lo que hice en este caso, si vamos al 242.14 en tipo 2, dice simplemente que se puede colocar aguas abajo del desconectado principal. Si usted pone, digamos, si tiene posibilidad de tener vamos a decirlo así, una salida debajo del breque principal, inmediatamente ahí en la misma caja del breque principal, usted puede colocar ahí un tipo 2 en la misma caja del breque principal, mientras esté conectado en el lado de carga del breque principal. Si usted lo conectó en el lado de arriba del breque principal, ahí tiene que ser un supresor tipo 1. Claro. Por eso es que también el tema es, no hay un orden de que yo tenga que poner un tipo 1 primero y después un tipo 2. O sea, no es que me hace falta, o sea, no es que yo si lo pongo en el tablero y puse un tipo 2, no es que me hace falta el tipo 1 afuera. ¿Me, me, Correcto. voy Lo ¿Me otro es entiende? que algunas personas piensan y lo veo en el chat, que la exigencia es afuera y que esa exigencia entonces mata la oportunidad de colocar el supresor tipo 2 en el mismo tablero adentro. Sea Pero es que uno, yo no sé por qué lo piensas si el artículo, la sección del NEC es muy clara que la sección lo permite. correcto, o sea, Una cuestión la es el excepción lo criterio, permite, sí, una correcto. cuestión en la que el criterio y perdonen porque yo también puede hacerle así. Una cuestión es el criterio que tenga un inspector de una compañía eléctrica que puede estar errado, que puede tener una interpretación errada, ¿verdad? O que simplemente también quiere asistir a su empresa a vender algo, ¿verdad? Este, a tener un criterio técnico, decirle, mire, perdóneme, pero es que el código es muy claro en decir, puedo colocar un supresor aguas abajo en el tablero. Si usted quiere Yo, yo, entrar y verlo, perfecto, ¿verdad? Sin problema. yo no dudo que los compañeros de Verse Luz vayan si uno les dice, bueno, es que ya yo lo tengo instalado en el tablero, lo único de incomodidad es dejar entrar al inspector para que vea que sí está instalado en el tablero. Cuando llega el inspector a conectar, Ujú. no hay nadie viviendo en la casa. Ah, bueno, bueno, partamos de Sí, eso, que es un servicio no, nuevo, correctamente. es que, vamos, si yo parto de un servicio nuevo, es que vamos a ver, la mayoría de las veces es un servicio nuevo. La única Correcto. forma es cuando usted va a reemplazar el desconectador principal, que posiblemente usted tenga ya la casa, tenga a alguien viviendo, pero esos casos son contados con los dedos. Los servicios nuevos, no hay nadie viviendo en la casa y si yo fuera alguien, un interesado, yo le digo así como usted deja entrar a un trabajador, hacerle un trabajo a la casa, usted puede dejar entrar al inspector para que lo vea. Yo no sé cuál es el inconveniente en servicios nuevos o en otros, dejar pasar. Usted quiere que fluya el proceso. No se ponga engorroso. O sea, usted mismo se está poniendo la traba. Ok, ok. En un tablero tipo BR, el tipo de supresor, ¿cuál sería, don David? Hay un tablero, hay un breaker, hay un supresor, digamos, tipo breaker, tipo BR.
igual que está el de la versión CH. Ok. Es ¿Verdad? nada más de que busquemos. Ujú. Inclusive aquí, lo que pasa es que sí le va a costar más difícil, porque aquí el mercado es más CH, ¿verdad? Pero por ejemplo acá, aquí en la presentación, por ejemplo aquí donde presentaba la oferta, ¿verdad? Digamos, aquí está la versión tipo CH y la versión BR. En este modelo, y aquí están nosotros también la versión breaker supresor en CH y la versión breaker supresor en BR. Y Ok. aquí aparecen los números de parte. ¿Ven algún compañero si quiere abrir el micrófono, hacer una consulta? Creo que ya abarqué todas las que están en el chat. Ujú. Sí, Ha la sido bastante. presentación, Cristian, se la vamos a compartir sin problema, ¿verdad? Quien Ok. quiera pedirla, ahí te la piden a vos, ¿verdad? Que me la pidan y yo la pongo en el canal de YouTube de la Asociación de Electricistas. Recuerden, ya tenemos muchos webinars con muchos criterios. Realmente hay Ujú. como para sentarse a estudiar en lugar de ver Netflix, veamos realmente capacitaciones que nos enriquecen, porque esto ha Ujú. sido bastante, bastante ilustrativo. Y como lo dice don David, es una ponencia que está estrenando acá y que es un criterio que viene a sumar en la discusión de los supresores sobre la efectividad del lugar donde vamos a poner el supresor, que ese es el mensaje que nos está dejando en este momento Eaton a través del ingeniero David Castro. Estamos viendo, David. De acuerdo, más bien, muchísimas gracias. Ojalá que haya sido de interés para ustedes, ¿verdad? Y como les dije, estamos estrenando la presentación con ustedes. Eh, Aquí es un tema de abrir criterios, de desmentir un Claro, poquito de paradigmas y desmentir un poquito también, vamos a decirlo así, malas interpretaciones. Lamentablemente también a muchos digamos, les hablan del inspector de fuerza de luz, el inspector de SPH y les tiemblan las canillas, pero ya tienen fundamentos para tratar de discutirles, ¿verdad? Lamentablemente yo creo que también hay algunos intereses comerciales de por medio, ¿verdad? De algunas de las mismas compañías porque ellos también tienen una solución. Entonces aquí el tema es que ustedes creen el criterio y tengan precisamente pongan las barbas en remojo en saber manejar esos criterios y poder discutirle a la gente, ¿verdad? Muchas claro. gracias, Cristian, por la invitación, A usted más bien, ¿verdad? don David, ¿usted va a venir al seminario mañana? Mañana me acerco, pero en horas de la tarde, porque en la mañana tengo que andar por Guachipelín, en una cita que tengo, pero ahí yo no sé cuándo va a ir Jeffrey, porque sí me gusta, yo ya, no sé si Muy, la ponencia de Jeffrey es en la mañana o en la tarde. con mucho gusto. Estimados, muy amables a todos por Bueno, hasta luego, nos vemos.